Lo que Halden no sabía era que el hombre tranquilo al que estaba acosando tenía un impecable historial militar, protecciones federales de su lado y testigos que ya grababan cada palabra. Lo que siguió detonaría una reacción en cadena, investigaciones internas, indignación nacional y una demanda tan devastadora que pondría fin a la carrera de Halden y costaría al departamento $10 millones. Antes de continuar, comenta desde dónde del mundo nos estás viendo. Y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. James Harper, 42 años, un condecorado veterano militar, descansaba sus manos ligeramente sobre su bastón blanco, golpeándolo suavemente contra el pavimento para calcular el espacio a su alrededor. Sus gafas oscuras no reflejaban nada, pero su postura irradiaba conciencia. La ceguera le había enseñado a navegar con precisión, a sentir el mundo a través del sonido, el tacto y el instinto. Cada leve movimiento del oficial, cada paso o cambio en la presión del aire se registraba instantáneamente. Estaba tranquilo, deliberado y listo. Halden se acercó, sus botas resonando agudamente sobre el concreto. «Entrégame ese bastón ahora», ladró, su voz afilada, carrying authority and menace. La agresión era personal. Halden tenía un historial de atacar a hombres negros, usando infracciones menores o imaginarias como justificación. No era la primera vez que intentaba intimidar a alguien para que cumpliera. James no parpadeó. Sus manos se apretaron ligeramente sobre el bastón. «No voy a entregar nada», dijo con calma. «Lo necesito para moverme con seguridad». La mueca de Halden se profundizó. «No creas que eres intocable. He humillado a gente como tú antes, sentados aquí, actuando como si fueran dueños del lugar. Levántate o te obligaré». Sus palabras llevaban el peso del prejuicio racial y años de abuso de autoridad. Algunos transeúntes se dieron cuenta, grabando constantemente. James podía oír el leve zumbido de una cámara de teléfono, el crujido de curiosos espectadores. Cada observador era ahora un testigo silencioso de las tácticas de Halden. «¿Crees que tus medallas o las leyes te protegen aquí?», escupió Halden. «Yo decido qué es sospechoso. Yo hago cumplir las reglas». James golpeó suavemente su bastón, midiendo la distancia al oficial. «Yo sigo la ley y tú estás siendo documentado. Tu historial de acoso no está oculto hoy». La cara de Halden se oscureció. La ira, la frustración y la picadura de ser observado chocaron. Se inclinó más cerca, bajando la voz a un siseo venenoso. «No me importa quién vea. Haré lo que quiera». James permaneció sentado, cada movimiento tranquilo, deliberado y preciso. Cada movimiento de su bastón, cada cambio de postura, hablaba de alguien entrenado para enfrentar el peligro sin pánico. La agresión de Halden solo resaltaba su propio prejuicio y arrogancia. «No puedes tratar a la gente así», dijo James, su voz firme, resonante con autoridad. «Tus acciones están siendo grabadas. Los testigos están mirando, y no es la primera vez que se ha notado tu abuso». Halden apuntó con el dedo hacia el bastón. «He humillado a hombres como tú antes, y lo haré de nuevo». El agarre de James se apretó. Su control tranquilo, su conciencia del espacio a su alrededor a pesar de la ceguera, y su postura inquebrantable hacían que las amenazas de Halden fueran vacías. El pasado prejuicio del oficial, su agresión y su hábito de atacar a civiles negros estaban a la vista, documentados en tiempo real. La tensión crecía con cada segundo. La voz de Halden se elevó, agresiva y aguda, teñida de matices raciales, mientras que las respuestas medidas y los movimientos precisos de James mostraban un poder silencioso. Cada cambio en la postura de Halden, cada dedo apuntado, cada orden emitida solo lo revelaba más a los testigos. Para cuando Halden finalmente retrocedió, estaba claro que la dinámica de poder había cambiado.
Su agresión, arraigada en prejuicios pasados, había sido expuesta. James permaneció sentado, tranquilo y preparado, plenamente consciente de su entorno, ciego, pero en control, preparado para la siguiente etapa, una confrontación que desenredaría la carrera de Halden y exigiría responsabilidad. La plaza contuvo la respiración. La calma resiliencia y la conciencia táctica de James Harper se habían hecho notar. Halden no tenía idea de la tormenta que acababa de desatar. Los ojos de Halden se desviaron hacia la multitud, la irritación cruzando su rostro. Había esperado obediencia, no resistencia tranquila. James Harper permaneció sentado, sus manos descansando ligeramente sobre el bastón blanco, un sutil golpeteo contra el pavimento, proporcionando una conciencia espacial que Halden nunca podría anticipar. El temperamento del oficial estalló al darse cuenta de que cada movimiento que hacía, cada palabra que ladraba, estaba siendo capturada por teléfonos y observada por testigos. ¿Entiendes siquiera con quién estás tratando?, espetó Halden, inclinándose, su voz baja y amenazante. La plaza quedó en silencio. La gente sintió la creciente escalada. Puedo llevarte detenido por resistirte a una orden legal. Puedo redactarlo, presentar cargos y hacerte la vida miserable. La calma de James era inquebrantable. Se ajustó las gafas y golpeó ligeramente su bastón, moviendo su mano izquierda como si midiera líneas invisibles a su alrededor. «Entiendo exactamente con quién estoy tratando», dijo con calma. «Un hombre abusando de su autoridad, atacándome por mi raza, esperando que reaccione por miedo. Pero no reacciono ante los matones. Respondo con evidencia, ley y la gente que está mirando ahora mismo». La mueca de Halden se profundizó. Tenía un historial de atacar a hombres negros que se atrevían a desafiarlo, usando cada gramo de su posición para intimidar y afirmar dominio. Las quejas lo seguían desde hacía años. Informes de acoso menor, incidentes cargados racialmente e intimidación verbal. Pero de alguna manera nada nunca se concretaba. Hoy creía que podía continuar el patrón. Hoy se demostraría equivocado. ¿Crees que estar ahí parado fingiendo ser intocable te salvará?, ladró Halden. Se acercó, sus pulcras botas raspando contra el pavimento, una sutil muestra de agresión. «He humillado a hombres como tú antes, no serás el primero». Los dedos de James se apretaron sobre el bastón, pero no se movió. En cambio, usó golpes sutiles para calcular el espacio entre ellos, escuchando la respiración de Halden, sus pasos e incluso el ligero cambio de peso cuando se inclinaba. La ceguera le había enseñado precisión, conciencia y paciencia en situaciones como esta. La agresión de Halden solo le dio a James más información, más control. «Vas a arrepentirte de esto», siseó Halden bajando la voz. «Puedo hacer de esto una queja oficial, y te verás obligado a ponerte de pie, a explicar, a cumplir mis órdenes». James levantó la cabeza ligeramente, su voz tranquila, deliberada y portadora de autoridad. «Lo que lamentaré es subestimarte, sargento, pero no lo he hecho. Todo lo que estás haciendo, todo lo que has hecho, está siendo grabado. Tu comportamiento pasado, tu prejuicio, tu intimidación, todo es visible, y esta vez las consecuencias te seguirán». La cara de Halden se contrajo. Intentó recuperar el control, gesticulando salvajemente. Sus órdenes duras, contundentes y rebosantes de años de prejuicio racial. «No me importa quién esté grabando. Hago cumplir la ley. Yo pongo las reglas. Te pondrás de pie». Los transeúntes se movieron ligeramente, murmurando en voz baja. Algunos teléfonos ya estaban transmitiendo, documentando la agresión de Halden para que cualquiera en línea pudiera verlo. La postura tranquila y deliberada de James, incluso estando ciego, transmitía poder y experiencia que ninguna intimidación podía sacudir.
Eres un patrón, dijo James, su tono medido. Un patrón de acoso, un hombre que abusa de la autoridad por miedo y prejuicio. Y todos los que están aquí ahora mismo son testigos, lo ven, lo oyen, lo recordarán, y yo actuaré dentro de la ley como siempre lo he hecho. La mandíbula de Halden se apretó. Se acercó, su voz subiendo. He sometido a hombres como tú antes, y puedo hacerlo de nuevo. ¿Crees que tu entrenamiento importa aquí? Sus palabras eran agresivas, lo suficientemente altas como para resonar en la plaza, mostrando su frustración y falta de control. James no se movió. Cada golpe de su bastón contra el concreto, cada ligero movimiento, comunicaba presencia, control y conciencia. Halden no podía ver nada, pero la confianza de James irradiaba. La agresión del oficial ahora lo revelaba más que a James. Cada grito, cada paso, cada amenaza era evidencia de un historial de ataques raciales. ¿Ves?, preguntó James en voz baja pero firme. Has escalado. Te has mostrado tal como eres, y ahora cada acción que tomas es evidencia. Testigos, cámaras, ley y mi historial. Nada de lo que hagas me intimidará. Estás expuesto. La cara de Halden se sonrojó. Intentó hacer las reglas. Te pondrás de pie. La tensión en la plaza era palpable. La arrogancia de Halden se encontró con un muro inamovible de experiencia, ley y calma. Sus patrones anteriores, su prejuicio racial, su intimidación, el abuso de autoridad, todo era visible ahora, expuesto por su propia escalada. Cada testigo, cada cámara, cada palabra estaba documentando el desmoronamiento de una carrera construida sobre el miedo y el prejuicio. ¿Crees que esto termina en silencio?, escupió Halden acercándose, su voz dura y agresiva. «Vas a obedecer». El tono de James permaneció firme, tranquilo, autoritario. La obediencia no es miedo, la obediencia es ley, y no obedeceré tu abuso. Has expuesto tu patrón, y pronto llegarán las consecuencias. No tengo miedo, deberías tenerlo tú. La postura agresiva de Halden flaqueó ligeramente. Por primera vez dudó, dándose cuenta de que el hombre ante él, ciego, tranquilo y experimentado, no era solo una víctima de su acoso. James Harper era un veterano, consciente de su entorno, protegido por la ley y rodeado de testigos. Cada movimiento agresivo solo había revelado aún más el prejuicio de Halden. La confrontación estaba lejos de terminar, pero en esa plaza, frente a cada teléfono grabando, a cada ojo observando, estaba claro que la agresión y el prejuicio pasado de Halden habían chocado con un hombre que no podía ser intimidado. La tensión crepitaba en el aire, los testigos silenciosos pero observadores, y los primeros pasos de un ajuste de cuentas legal ya habían comenzado. La cara de Halden se contrajo al darse cuenta de que la atención de la multitud se había girado por completo en su contra. Los murmullos de los testigos, el tenue resplandor de las pantallas de los teléfonos, los sutiles movimientos de los transeúntes documentando cada una de sus acciones. Todo se le echó encima como un peso que nunca antes había sentido. Había confiado en el miedo durante años, atacando a hombres negros, sabiendo que su reputación y autoridad podían intimidarlos para que cumplieran. Hoy ese patrón se estaba desmoronando en tiempo real. ¿Crees que puedes sentarte ahí y contestarme?, escupió Halden, dando otro paso agresivo hacia James. He humillado a hombres como tú antes y puedo hacerlo de nuevo. James Harper se movió ligeramente, golpeando su bastón con precisión, cada movimiento calculado para mantener la conciencia espacial y la compostura. Sus gafas oscuras no reflejaban nada, pero su postura irradiaba calma y autoridad. «No soy un hombre al que puedas humillar hoy», dijo con calma. «Has expuesto tu patrón, sargento. Cada palabra, cada movimiento, cada amenaza es evidencia. La gente a nuestro alrededor está mirando y está grabando».
La mueca de Halden vaciló. Miró brevemente un teléfono apuntado hacia ellos y luego a los rostros de los testigos. La pequeña multitud había crecido, atraída por la tensión y la creciente agresión del oficial. Cada observador era ahora un jurado silencioso que documentaba sus acciones y su claro abuso de poder. «No puedes simplemente sentarte ahí», ladró Halden. «Te estás resistiendo a órdenes legales». James se movió, escuchando el sutil cambio en los pasos de Halden, el leve crujido de su uniforme e incluso la forma en que la respiración del oficial se volvió irregular. La ceguera le había enseñado a notar los detalles más pequeños, a convertir la entrada sensorial en control. «No me resisto a nada más que a tu abuso», dijo James con calma. «Tú eres el que está expuesto. Tu historial de atacar a hombres negros está a la vista, y no tienes defensa aquí». La agresión de Halden se disparó. Se inclinó, su voz bajando a un siseo destinado a intimidar. «Hago cumplir la ley. Yo decido qué es sospechoso. No puedes desafiarme». La calma respuesta de James lo cortó todo. «Me has desafiado con tu agresión, con tu prejuicio y con tu desprecio por la ley. Pero no tengo miedo, y ahora tus acciones tendrán consecuencias». La multitud se agitó, los teléfonos se inclinaron, grabando cada palabra, cada gesto. Los testigos murmuraban entre sí, confirmando lo que James acababa de afirmar. El comportamiento del oficial era inconfundible, agresivo y racialmente motivado. «¿Crees que alguien te creerá?», espetó Halden agitando las manos. «¿Crees que tus medallas, tus registros o estos testigos importan?» James golpeó el bastón ligeramente de nuevo, sintiendo el espacio a su alrededor. «Todo importa», dijo. «Tu prejuicio, tu agresión, tu historial, todo importa y está siendo documentado igual que cada paso que das. Has sido imprudente y ahora enfrentarás las consecuencias. Estás grabado». La cara de Halden se retorció de frustración e incredulidad. Había estado en control durante tanto tiempo, confiando en la autoridad y la intimidación para doblegar a otros a su voluntad. Pero aquí, por primera vez, cada táctica que había utilizado para oprimir a otros le estaba fallando. «No saldrás de esto ileso», gritó Halden. «Me voy porque estoy dentro de mis derechos, estoy protegido por la ley y tú eres el que ha traspasado todos los límites». La tensión escaló. Los intentos de intimidación de Halden se volvieron cada vez más frenéticos. Gesticuló salvajemente, gritó más fuerte e intentó imponer una autoridad que nadie presente reconocía ya. Cada paso, cada amenaza, cada muestra de agresión solo reforzaba lo que los testigos ya sabían. Este oficial tenía un largo historial de acoso racial y ahora estaba siendo expuesto a una escala que no podía controlar. James se movió de nuevo, golpeando su bastón suavemente, sus sentidos completamente alerta. Podía sentir la momentánea vacilación de Halden, la pequeña grieta en su compostura que provenía de darse cuenta de que la situación ya no era suya para dominar. «Has terminado aquí», dijo James en voz baja, pero con una autoridad inconfundible. «Todo lo que has hecho, cada vez que has abusado de tu poder, está saliendo a la luz, y ahora la ley te seguirá». Los ojos de Halden se desviaron nerviosamente hacia la creciente multitud y las cámaras, pero era demasiado tarde. Cada palabra agresiva, cada acción prejuiciada, cada intento de intimidación había sido grabado y observado. La calma y precisa conducta de James, guiada por décadas de disciplina militar y una mayor conciencia a pesar de la ceguera, dejó claro que esta confrontación no terminaría a favor del oficial. «Ya verás», escupió Halden, con la voz ligeramente quebrada. «¿Crees que eres intocable?» La voz de James era firme, inquebrantable. «Soy intocable porque actúo dentro de la ley. Estás expuesto porque la has violado repetidamente, guiado por el prejuicio y la agresión.
Tu comportamiento pasado combinado con las acciones de hoy no será ignorado, y las personas que están mirando ahora garantizarán la rendición de cuentas. La postura de Halden flaqueó por primera vez. La multitud, las grabaciones, el juicio silencioso, todo se cernía sobre él. El momento de la rendición de cuentas había comenzado. Se dio cuenta de que el veterano ciego y tranquilo que había intentado intimidar era más poderoso de lo que jamás había anticipado. No a través de la violencia, no a través del miedo, sino a través de la paciencia, la conciencia, la ley y los testigos. James permaneció sentado, compuesto. Cada golpe de su bastón medido, cada palabra deliberada. La tensión en la plaza era eléctrica. La multitud silenciosa pero observadora, y la agresión de Halden finalmente se encontraba con las consecuencias de la exposición. Al final de esta confrontación, estaba claro que el prejuicio de Halden, su patrón de acoso y su autoridad sin control habían chocado con un hombre entrenado para manejar cosas mucho peores. Las primeras grietas de la rendición de cuentas se estaban formando, y la tormenta que costaría a Halden su carrera y $10 millones en daños ya estaba en marcha. La revelación había llegado. La arrogancia y el racismo del oficial se encontraron con un hombre que no podía ser intimidado, y las consecuencias eran inevitables. La tensión en la plaza no se había disipado. El sargento Mark Halden se quedó paralizado, el sudor surcando su rostro, su agresión ahora cediendo al pánico. Cada palabra, cada gesto, cada amenaza que le había lanzado a James Harper, cada intento de intimidación era ahora parte de un registro permanente. Los testigos lo habían capturado todo. Cada grito y bamboleo, cada movimiento prejuiciado. La arrogancia de Halden, construida sobre años de acosar a hombres negros bajo el pretexto de la ley, finalmente había chocado con consecuencias de las que no podía escapar. James permaneció sentado, su bastón blanco equilibrado sobre su regazo, gafas oscuras ocultando unos ojos que habían visto más que la mayoría en la vida, a pesar de su ceguera. Cada golpe del bastón contra el pavimento era deliberado, medido y lleno de autoridad. Había anticipado los movimientos de Halden desde el primer paso, el primer grito, la primera embestida de agresión egocéntrica. Hoy, la calma y calculada presencia de James había invertido completamente la situación. «¿Crees que puedes salirte con la tuya?», ladró Halden, dando un paso adelante con los puños apretados. «Te estás resistiendo. Yo hago cumplir la ley». James alzó la voz, tranquilo pero resonante. Cada palabra llevaba décadas de disciplina y experiencia de vida. «No, sargento, la está abusando. Usted es el que ha roto la ley una y otra vez, y hoy el mundo lo está viendo». La multitud a su alrededor había crecido desde antes. Una mezcla de veteranos, civiles y testigos silenciosos, todos grabando, todos observando. Los teléfonos zumbaban de vida, capturando cada palabra y gesto. La confianza de Halden, una vez absoluta, ahora vacilaba bajo el peso de la documentación y la exposición. Cada paso agresivo que daba ahora parecía más pánico que autoridad. «Te arrepentirás de esto», gritó Halden, con la voz quebrada, la frustración desbordándose en desesperación. Los dedos de James se apretaron ligeramente alrededor del bastón. «No, no me arrepentiré de haberme enfrentado al abuso y al prejuicio. Lo que tú lamentarás es subestimarme, subestimar la ley y subestimar a la gente que te rodea. Tu prejuicio está expuesto, tu acoso está documentado y la justicia está llegando». Horas después comenzó el proceso legal. Las investigaciones internas confirmaron lo que todos habían presenciado en la plaza. La agresión de Halden era racialmente motivada. Sus amenazas ilegales y sus intentos de intimidar a un veterano ciego, un claro abuso de autoridad.
Las quejas que previamente habían sido ignoradas ahora se reabrieron, magnificadas por la evidencia en video y los testimonios de los transeúntes. Cuando se presentó la demanda tenía peso. Las protecciones federales, el impecable historial de James y la abrumadora evidencia se apilaron contra Halden y el departamento. Las fechas de los juicios iban y venían, pero la preparación tranquila de James nunca flaqueó. La ceguera le había enseñado paciencia, observación y precisión, rasgos que lo llevaron a través de batallas legales, tanto como a través de confrontaciones en el mundo real. Finalmente llegó el veredicto. El tribunal estaba tenso, cada detalle escrutinado, cada testigo contabilizado. Cuando el juez declaró que James Harper había ganado la demanda, otorgándole $10 millones, la sala exhaló colectivamente. Se había hecho justicia, no solo como una victoria personal, sino como una advertencia para cualquiera que pensara que el prejuicio y la autoridad sin control podían quedar impunes. Halden se desplomó en su asiento, el peso de la exposición y el fracaso aplastando su orgullo. El oficial que se había creído intocable ahora era un cuento con moraleja. Un hombre cuyo prejuicio racial, acoso y abuso de poder habían llevado a una consecuencia que ponía fin a su carrera y a una asombrosa penalización financiera. Con lentitud, James se incorporó, su bastón resonando rítmicamente contra el pulido suelo del tribunal, marcando su avance. Cada movimiento era reflexivo, medido y cargado de significado. Un hombre privado de la vista, pero plenamente consciente de la verdad. Un hombre cuyo arrojo y lealtad a la ley habían doblegado el rencor y las amenazas. La suma de $10 millones no era mero dinero. Era el reconocimiento de su trayectoria, de su labor y de su firme convicción en la justicia. Al abandonar el edificio judicial, la euforia de la victoria se mezclaba con una serena entereza. Espectadores, veteranos y quienes lo apoyaban le dedicaban asentimientos y susurros de «enhorabuena». Las cámaras destellaban, inmortalizando a un soldado que había afrontado la hostilidad y la discriminación directamente, ciego, pero inquebrantable, y que había salido triunfante. «Les has demostrado», masculló un observador. «Aunque no ve, él percibe todo lo importante». Los dedos de James acariciaron el bastón, sintiendo la suavidad de la empuñadura. Cada golpe era un eco del arduo camino recorrido. «No se trata de revancha», afirmó con suavidad, su voz resonando sobre el murmullo general. «Se trata de que cada uno responda por sus actos, de asegurar que quienes abusan de su poder asuman las consecuencias». La demanda copó los titulares a nivel nacional. Los fragmentos del altercado se volvieron virales. Las redes sociales hervían de debates, y el nombre de Halden se convirtió en sinónimo de la parcialidad y el abuso que tanto había intentado ocultar. Pero en medio de todo, James mantuvo la calma, la compostura y la dignidad. La ceguera no lo había limitado, lo había agudizado, lo había guiado y le había permitido transformar la agresión en justicia. Cada toque del bastón era una declaración, cada paso deliberado un mensaje. El valor, la preparación y la rectitud pueden vencer la intimidación, y la verdad puede doblegar la parcialidad. Si crees que la justicia debe imponerse siempre, haz clic en el botón de suscripción y únete a la comunidad que defiende la verdad, el coraje y la responsabilidad, la equidad.